¿Alguna vez te has preguntado si es posible que el acto que consideras la máxima expresión de cuidado y liderazgo en tu relación, ese gesto íntimo de guía y protección, sea en realidad la razón por la cual sientes un silencio cada vez más profundo por parte de Dios? ¿Y si te dijera que existe un pecado, uno que se viste con ropajes de piedad y se disfraza de sabiduría espiritual, que está secando la gracia divina en miles de hogares cristianos en este mismo instante? Es un acto tan sutil, tan fácilmente justificado, con versículos sacados de contexto, que muchas parejas lo practican a diario, creyendo que están construyendo un hogar santo, cuando en realidad están levantando muros que los separan de la presencia de Dios. Se esconde a plena vista en el consejo protector, en la decisión firme, en la guía espiritual que no admite réplica. Y el precio de esta devoción equivocada es inmenso, una lenta asfixia espiritual que deja a las almas sedientas y confundidas, preguntándose por qué, a pesar de hacer todo correctamente, sienten un vacío tan desolador. En los próximos minutos vamos a arrancar esa máscara, vamos a exponer la anatomía de este engaño espiritual que está devastando matrimonios y noviazgos. La pregunta principal que responderemos hoy es: ¿cómo puede el control y la manipulación emocional y espiritual, disfrazado de cuidado y liderazgo santo, convertirse en el acto que separa a una pareja de la gracia de Dios? Sí, has oído bien. El acto íntimo del que hablaremos, el pecado central de nuestra reflexión, es precisamente ese: el control disfrazado de piedad. Una forma de dominación que usurpa el lugar que solo le corresponde a Cristo en el corazón y en el hogar. Te prometo que, al final de este vídeo, no solo serás capaz de identificar las señales de alerta de este comportamiento, ya sea en ti mismo o en tu pareja, sino que también tendrás las herramientas bíblicas para desmantelarlo y restaurar el flujo de la gracia divina en tu relación. Si este tema ya ha encendido una luz de alerta en tu interior, si sientes que estas palabras resuenan en lo más profundo de tu espíritu, te invito a que te quedes con nosotros en este viaje. Y si crees que este mensaje es importante, ayúdanos a que llegue más lejos. Suscríbete al canal, dale a me gusta, para que el algoritmo lo muestre a más personas que puedan necesitarlo, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras reflexiones. Y nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Es una manera preciosa de ser testigos de cómo la palabra de Dios nos une como una gran familia, sin importar las distancias. Ahora, profundicemos. Imagina una casa. Por fuera es la imagen de la perfección cristiana. Las ventanas están limpias, el jardín cuidado, y desde la calle se podría jurar que dentro reina la paz. Los domingos, la pareja que vive allí es un ejemplo en la congregación. Él, un líder piadoso; ella, una mujer virtuosa. Sus conversaciones están salpicadas de lenguaje espiritual. Hablan de propósito, de ministerio, de la voluntad de Dios para sus vidas. Parecen el ideal al que todos aspiran. Sin embargo, si pudiéramos atravesar esas paredes, no encontraríamos un hogar, sino una fortaleza. Una fortaleza donde uno de los dos, bajo la bandera del liderazgo espiritual o del cuidado protector, ha asumido un rol que no le pertenece, el de Señor y Salvador del otro. Este control no siempre es evidente, no siempre grita ni impone con violencia. A menudo susurra en forma de sugerencias que en realidad son órdenes. Se manifiesta en la monitorización constante de las amistades, las actividades o incluso los pensamientos del otro, todo en nombre de velar por su bienestar espiritual.
Se disfraza de sabiduría cuando uno de los cónyuges se convierte en el único intérprete válido de la Biblia para la pareja, invalidando la revelación personal que el Espíritu Santo quiere dar al otro. Se viste de sacrificio cuando uno impone decisiones financieras o de vida unilaterales, justificándolo como lo mejor para la familia, sin permitir un verdadero diálogo ni una sumisión mutua. Es el silencio castigador que se aplica cuando el otro no cumple las expectativas, una forma de manipulación emocional que ahoga la comunicación y siembra culpa. Y aquí es donde el veneno comienza a hacer efecto. La persona controlada, poco a poco, empieza a dudar de su propio discernimiento. Su conexión personal con Dios se debilita porque siempre hay un intermediario humano que le dice qué debe pensar, qué debe sentir y cómo debe actuar. Su espontaneidad en la fe se apaga, reemplazada por un temor a equivocarse, no ante Dios, sino ante su pareja. El Espíritu Santo, que es un Dios de libertad, es contristado y silenciado en esa atmósfera de opresión. La oración se vuelve mecánica. La adoración pierde su gozo, porque el corazón está agobiado por el peso de un yugo que no es el de Cristo, que es ligero, sino el de un ser humano falible que ha usurpado el trono. Por otro lado, la persona que ejerce el control también paga un precio espiritual devastador. Su corazón se endurece con el pecado de la soberbia. Cree genuinamente que sabe más, que es más fuerte espiritualmente, que tiene el derecho divino de dirigir la vida del otro. En su afán por controlar, ha dejado de confiar en que Dios puede obrar directamente en el corazón de su cónyuge. Se ha convertido en un ídolo para sí mismo, adorando su propia capacidad de gestión y liderazgo por encima de la soberanía de Dios. Y como nos advierte la Escritura, Dios resiste a los soberbios. La gracia, esa fuente inmerecida de favor y poder divino, comienza a retirarse de su vida y por ende de la relación. El hogar, que debería ser un templo para la gloria de Dios, se contamina con la tiranía y el miedo. La relación ya no es un reflejo del amor sacrificial de Cristo por la Iglesia, sino una parodia distorsionada basada en la dominación y el poder terrenal. Este es el drama silencioso que se vive en muchos hogares. Una caída espiritual que ocurre no por un pecado escandaloso y visible, sino por una dinámica relacional tóxica que ha sido bautizada con agua bendita. Se le llama liderazgo, pero es tiranía. Se le llama cuidado, pero es control. Se le llama unidad, pero es la anulación de una de las almas que Dios creó para ser libre en él. Y es precisamente esta sutil perversión del diseño divino lo que vamos a desentrañar. Vamos a examinar qué dice realmente la Biblia sobre el liderazgo, la sumisión y los límites santos dentro de una pareja. Porque Dios no nos ha llamado a una relación de amo y esclavo, sino a una danza de amor, respeto y servicio mutuo, donde ambos, juntos, se someten a la única cabeza verdadera, Jesucristo. Vamos a encender la luz en esas sombras, porque lo que está en juego no es solo la felicidad de tu matrimonio, sino tu conexión misma con la fuente de toda gracia. Resulta fascinante y, al mismo tiempo, aterrador, cómo hemos llegado a normalizar ciertas dinámicas tóxicas dentro de la Iglesia, vistiéndolas con un manto de santidad. El control, ese acto íntimo de dominación espiritual y emocional, es quizás el tabú más grande de todos, porque se atreve a usar el nombre de Dios para justificar la opresión. Vivimos en una sociedad que, por un lado, predica la autonomía y la libertad individual, pero por otro,
romantiza la posesión y los celos en la cultura popular, presentándolos como una forma intensa de amor. Y esta confusión se ha filtrado en nuestras congregaciones. Se ha creado un mito peligroso, el mito del líder espiritual infalible, una figura, generalmente masculina, cuya palabra es casi ley y cuyas decisiones no deben ser cuestionadas, todo bajo la premisa de que él es la cabeza. Es un tabú hablar en contra de esto, porque al hacerlo parece que estás atacando el orden divino, la estructura familiar bíblica. Se nos dice que cuestionar este tipo de liderazgo es rebelión, es falta de sumisión, es no entender tu lugar. Y así, miles de personas, especialmente mujeres, sufren en silencio, creyendo que su angustia es una prueba de fe o una falla en su propia espiritualidad, cuando en realidad es el grito de un alma que está siendo asfixiada por un control que Dios nunca diseñó. El primer y más grande mito que debemos demoler es la interpretación distorsionada de la cabeza del hogar. Cuando la Biblia dice en Efesios 5 que el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, no está entregando un cetro de poder, sino una corona de espinas. El liderazgo de Cristo no fue de dominación, sino de servicio sacrificial hasta la muerte. Él no controló a sus discípulos, los lavó, los alimentó, los guió con amor y dio su vida por ellos. Sin embargo, hemos torcido este concepto para crear pequeños tiranos domésticos. El mito dice, yo soy la cabeza, por lo tanto yo decido. La verdad bíblica, encontrada apenas unos versículos antes, en Efesios 5:21, lo cambia todo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión no es una calle de un solo sentido. Es una danza de humildad mutua. Es un estado del corazón en el que ambos cónyuges, por reverencia a Cristo, eligen poner las necesidades y el bienestar del otro por encima de las suyas. El liderazgo del esposo, entonces, no es imponer su voluntad, sino ser el primero en someterse, el primero en servir, el primero en sacrificarse, creando un ambiente de seguridad y amor tan profundo que la sumisión de su esposa sea una respuesta natural y gozosa, no una obligación impuesta por el miedo. El control, por lo tanto, no es una expresión de liderazgo bíblico, es su antítesis. Es una rebelión contra el modelo de Cristo. Otro mito profundamente arraigado es la justificación del control bajo el pretexto del cuidado espiritual. Frases como, te prohíbo esa amistad porque no es una buena influencia para ti, o no deberías leer ese libro, yo te diré lo que es teológicamente sano, suenan piadosas, ¿verdad? Parecen actos de un guardián celoso del bienestar espiritual de su pareja, pero en realidad es una manifestación de soberbia monumental. Es decirle al Espíritu Santo, apártate, yo me encargo de esto, yo soy un mejor guía, un mejor consolador y un mejor maestro para mi cónyuge que tú. Santiago 4:6 nos lanza una advertencia que debería helarnos la sangre. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada vez que una persona intenta controlar la vida espiritual de otra, se está colocando en una posición de soberbia ante Dios. Está erigiendo un ídolo de sí mismo en el corazón de la relación. Y la consecuencia es directa y devastadora. Dios mismo se opone a esa actitud. La gracia, ese flujo vital de favor, poder y presencia divina, comienza a ser repelida. Te preguntas por qué tus oraciones se sienten vacías. ¿Por qué la atmósfera en tu hogar es pesada a pesar de las apariencias? Quizás sea porque uno de los dos, o ambos, están operando desde un orgullo que está bloqueando activamente la gracia de Dios. El verdadero cuidado espiritual no controla, libera. Anima al otro a buscar a Dios por sí mismo,
a desarrollar su propio discernimiento, a escuchar la voz del Espíritu Santo en su propia vida. Confía en que Dios es lo suficientemente grande como para guiar a la persona que amas, sin necesidad de tu microgestión. Si este mensaje está resonando en tu corazón y sientes que Dios te está hablando, te pido que nos apoyes para que esta verdad llegue más lejos. Dale a me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa esa campanita para que no te pierdas ni una sola reflexión. Y si hoy, en este momento, sientes el llamado de Dios a rendir el control y aceptar el verdadero señorío de Cristo sobre tu vida y tu relación, por encima de cualquier otro, te invito a que escribas "acepto" en los comentarios. Queremos celebrar esa decisión contigo y orar por ti en este nuevo camino de libertad. El tercer mito que envenena las relaciones es la equiparación del amor con la obediencia ciega. Se manifiesta en la manipulación emocional. Si de verdad me respetaras, no cuestionarías mi decisión. O una esposa piadosa apoya a su marido sin dudar. Este tipo de lenguaje utiliza la culpa y la espiritualidad como armas para anular la voluntad, la inteligencia y el don de Dios en la otra persona. Es una forma de decir, tu valor reside en tu capacidad para obedecerme sin fricción, pero esto es contrario a todo lo que la Escritura enseña sobre el liderazgo. En 1 Pedro 5:3, aunque el apóstol se dirige a los ancianos de la iglesia, el principio es universalmente aplicable al liderazgo en el hogar. No actuéis como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo que Dios aprueba no se impone, se inspira. No exige, modela, no gobierna con tiranía, sino que lidera siendo un ejemplo vivo de humildad, integridad y amor sacrificial. Cuando un líder en el hogar tiene que recurrir a la manipulación o a la imposición para ser seguido, ya ha fracasado como líder. El verdadero liderazgo crea seguidores voluntarios, no súbditos temerosos. Y Filipenses 2:3 nos da la clave para desmantelar esta mentalidad de señorío. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagina una relación donde cada uno considera al otro como superior. Habría espacio para el control, para la manipulación, para la imposición. Sería imposible. El control nace de la vanagloria, del deseo egoísta de tener razón, de la necesidad de sentirse poderoso. La humildad, por otro lado, es el terreno fértil donde florece el amor verdadero, el respeto mutuo y, en consecuencia, la abundante gracia de Dios. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. El control disfrazado de piedad no es un estilo de liderazgo, es pecado. La manipulación emocional no es cuidado, es abuso espiritual. La exigencia de obediencia ciega no es orden divino, es tiranía. Estos no son simplemente defectos de carácter o diferencias de opinión. Son fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de Cristo en una relación y, como cualquier pecado, tienen el poder de separarnos de la intimidad con Dios. Destruyen la confianza, siembran el resentimiento y crean una atmósfera donde el Espíritu Santo, que es un espíritu de libertad, simplemente no puede habitar en plenitud. Hemos derribado los mitos, hemos expuesto las mentiras que durante tanto tiempo se han susurrado en los pasillos de nuestras iglesias y en la intimidad de nuestros hogares. Hemos visto que la palabra de Dios no respalda la dominación, sino el servicio, no la soberbia, sino la humildad, no la tiranía, sino el ejemplo. Pero saber la verdad es solo el primer paso. La pregunta ahora es más práctica, más personal.
¿Cómo se ve este control en la vida real, en las pequeñas decisiones del día a día? ¿Cuáles son esas señales de alerta, a veces tan sutiles que las ignoramos, que nos indican que estamos en una relación de control o que quizás somos nosotros los que estamos ejerciendo ese control? Porque es en lo cotidiano donde esta batalla por la libertad y la gracia realmente se libra. Para entender la profundidad de este pecado, debemos ir al corazón mismo del diseño de Dios para la intimidad, no solo la física, sino la espiritual. Cuando Dios une a un hombre y a una mujer, la Escritura utiliza una imagen de una potencia inaudita, y serán una sola carne. Esta unión va mucho más allá del acto físico. Es un entrelazamiento de almas, un pacto de vulnerabilidad y confianza mutua, donde dos individuos creados a imagen de Dios con voluntades, dones y llamamientos únicos se convierten en un equipo indivisible bajo el señorío de Cristo. El pecado del control es un ataque directo y frontal a este misterio sagrado. Es un intento de uno de los dos de borrar la imagen de Dios en el otro, de absorber su identidad y de convertir la sola carne en una extensión de su propio ego. En lugar de una danza de dos almas libres en Cristo, se convierte en un monólogo de un titiritero y su marioneta. Y esto, ante los ojos de Dios, es una abominación, porque pervierte el mismísimo símbolo que Él escogió para representar la relación entre Cristo y su iglesia. La salvación y nuestra relación con Dios no son conceptos abstractos que se viven solo los domingos por la mañana. Se forjan y se prueban en el crisol de nuestras relaciones más íntimas. El control y la manipulación espiritual impactan directamente en nuestra salvación, no porque nos hagan perderla como si fuera un objeto, sino porque revelan una profunda desconexión con la naturaleza misma del Evangelio. El Evangelio es la noticia de que hemos sido liberados de la tiranía del pecado y de la ley por la gracia de Jesucristo. ¿Cómo puede alguien que ha sido liberado por Cristo convertirse en el carcelero de la persona que más ama? Es una contradicción teológica andante. Ejercer control es, en esencia, negar el poder del Espíritu Santo para guiar, convencer y santificar a tu pareja. Es decirle a Dios, tu obra en esta persona no es suficiente, necesito intervenir yo. Esta actitud es la encarnación de la soberbia, y como ya hemos visto en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. La soberbia es el pecado original, el que susurró en el Edén, seréis como Dios. Y cada acto de control es un eco de esa misma serpiente, un intento de ocupar el trono que solo le pertenece a Él. Al hacer esto, la persona controladora se excluye voluntariamente del flujo de la gracia, porque la gracia solo se derrama sobre los humildes, sobre aquellos que reconocen su total dependencia de Dios. La Biblia nos llama a la santidad y a la pureza, y estos conceptos están intrínsecamente ligados a la libertad. Primera de Corintios 6, 19, 20 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje se usa a menudo para hablar de la pureza sexual, y es correcto, pero su aplicación es mucho más amplia. Si tu espíritu le pertenece a Dios, ¿qué derecho tiene otro ser humano de intentar poseerlo o dirigirlo? Y si el cuerpo y el espíritu de tu cónyuge son un templo del Espíritu Santo, ¿cómo te atreves a profanar ese templo con el miedo, la manipulación y la tiranía? El control es una profanación del espacio sagrado que Dios habita en la otra persona.
Es tratar lo santo como si fuera tuyo, como si pudieras gestionarlo y mejorarlo. El verdadero amor, el amor bíblico, busca la santidad del otro, y la santidad florece en la libertad, no en la opresión. Gálatas 5:1 nos exhorta: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El control es precisamente ese yugo de esclavitud, un intento de volver a poner bajo la ley a alguien a quien Cristo ya ha liberado. Si esta verdad bíblica está resonando en tu espíritu, si sientes que la luz de la palabra está exponiendo áreas de tu vida que necesitan ser rendidas a Cristo, te invito a que nos ayudes a difundir este mensaje. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos creciendo juntos en libertad. Y si hoy, ahora mismo, reconoces que has intentado usurpar el lugar de Dios en tu relación, o que has permitido que otro lo usurpe en tu vida, y quieres declarar que solo Jesucristo es el Señor, escribe "acepto" en los comentarios. Queremos orar por ti y celebrar tu decisión de caminar en la verdadera libertad. La solución que nos presenta la Biblia no es un mero ajuste de comportamiento. No se trata de controlar un poco menos o ser un poco más paciente. La Escritura nos llama a una crucifixión. El deseo de controlar es una manifestación de nuestra carne pecaminosa y la carne debe ser clavada en la cruz. Filipenses 2:3 nos da el martillo y los clavos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagina por un momento el poder transformador de este versículo vivido en un matrimonio. Si el esposo considera a su esposa como superior a él, podría manipularla. Si la esposa considera a su esposo como superior a ella, ¿viviría en constante resentimiento? Sería imposible. El control nace de la vanagloria, de la necesidad de sentirse por encima, de tener la razón. La humildad, en cambio, es el reconocimiento de que ambos son pecadores salvados por gracia. Ambos son aprendices en la escuela de Cristo, y ambos necesitan desesperadamente la guía del Espíritu Santo. El liderazgo bíblico, entonces, no es tener la última palabra, sino ser el primero en arrodillarse, el primero en servir, el primero en pedir perdón. Es crear un entorno tan seguro y lleno de gracia que la otra persona florezca en su identidad en Cristo, sin miedo a ser aplastada. Es usar tu fuerza no para dominar, sino para levantar. Es usar tu sabiduría no para imponer, sino para animar. Este es el modelo radical de Jesús, el Rey que lavó los pies de sus discípulos. Cualquier cosa que se aleje de este modelo sacrificial no es liderazgo cristiano, es una imitación barata y peligrosa del poder mundano. La pregunta que debemos hacernos no es ¿quién manda aquí?, sino ¿cómo puedo servirte y ayudarte a hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer? En esa pregunta y en la humildad que la inspira, reside el secreto para desmantelar el pecado del control y abrir de par en par las compuertas de la gracia de Dios sobre nuestra relación. Las consecuencias de vivir bajo el yugo del control disfrazado de piedad no son meramente emocionales o psicológicas, son profundamente espirituales y tienen el poder de crear un desierto donde antes fluían ríos de agua viva. Cuando una relación, que debería ser un reflejo del amor de Cristo, se convierte en un campo de batalla por el poder, el primer y más devastador efecto es el silencio de Dios. No es que Dios se vaya, Él es omnipresente. Pero la atmósfera espiritual se vuelve tan densa, tan contaminada por el orgullo del controlador y el miedo del controlado, que la dulce voz del Espíritu Santo
se vuelve inaudible. Es como intentar sintonizar una radio en medio de una tormenta eléctrica. El ruido de la estática, que en este caso es el pecado de la tiranía y la soberbia, ahoga la señal. La persona controlada comienza a orar desde el miedo, no desde la fe. Sus peticiones ya no son un diálogo de amor con un Padre Celestial, sino un intento desesperado de apaciguar a un Dios terrenal, su pareja. La espontaneidad y la alegría de la comunión con Dios se desvanecen, reemplazadas por una religiosidad mecánica y performativa. Se sienten como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo espirituales, temerosos de que cualquier revelación personal o dirección del espíritu sea invalidada o criticada, y así su alma se seca. La gracia, que es un regalo que se recibe con manos abiertas y un corazón humilde, no puede penetrar un espíritu que está constantemente encogido por el temor. Por otro lado, el controlador experimenta una sequía espiritual igualmente terrible, aunque a menudo no la reconozca. Su orgullo ha construido un muro impenetrable. Cada acto de control es un ladrillo más en esa pared que lo separa de la verdadera humildad, que es el único portal a la gracia de Dios. Sus oraciones se convierten en informes de gestión para Dios, en lugar de súplicas de un corazón dependiente. Ha dejado de confiar en la soberanía de Dios sobre la vida de su cónyuge y, en consecuencia, ha dejado de experimentar la maravilla de ver a Dios obrar. Se ha convertido en un fariseo moderno, obsesionado con la letra de la ley y el control externo, mientras su propio corazón se endurece y se enfría. Dios resiste a los soberbios, y esta resistencia no es un castigo pasivo, es una oposición activa. La gracia es repelida, la sabiduría divina es reemplazada por la astucia humana. El amor agape es suplantado por un afecto condicional y posesivo. En esencia, este pecado de control es una forma de adulterio espiritual. La persona controladora ha tomado un amante, el poder, y ha puesto a ese amante en el trono de su corazón y de su hogar, desplazando a Cristo. Esta perversión de la intimidad sagrada, este intento de poseer y dominar un alma que solo le pertenece a Dios, profana el misterio de una sola carne y contamina el lecho matrimonial a un nivel espiritual profundo, creando una desconexión que afecta cada área de la vida en pareja. He conocido a personas que han caminado por este valle de sombras y han encontrado la salida. Recuerdo el caso de un hombre, llamémosle Marcos, un líder respetado en su iglesia, un esposo que todos admiraban. En privado, su liderazgo era una dictadura benévola. Controlaba las finanzas con mano de hierro. Para ser un buen mayordomo, vetaba las amistades de su esposa si las consideraba poco espirituales, y cada decisión importante era suya, presentada como una revelación divina incuestionable. Durante años vio cómo la luz en los ojos de su esposa se apagaba, cómo su alegría se convertía en una resignación silenciosa. Él mismo se sentía espiritualmente estancado. Sus oraciones parecían rebotar en el techo. Un día, durante un sermón sobre Filipenses 2, la frase «estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo» lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que durante una década no había considerado a su esposa como superior en nada. La había visto como su proyecto de discipulado, no como su igual y coheredera de la gracia. Esa tarde, con lágrimas en los ojos, confesó su pecado de soberbia y control a su esposa. Le pidió perdón no por sus decisiones, sino por la tiranía de su corazón. Le entregó el control de las finanzas, comenzó a pedirle su opinión y, lo más importante, empezó a orar por ella no para que cambiara, sino para que Dios la bendijera
y la guiara directamente. Fue un proceso largo y doloroso, pero con el tiempo la gracia volvió a fluir en su hogar. La risa de su esposa regresó, y por primera vez en años sintieron que oraban juntos, no uno sobre el otro. Marcos descubrió que el verdadero liderazgo no era tener el control, sino crear el espacio para que dos personas libres pudieran seguir a Cristo juntas. También conocí a una mujer, Laura, que vivió durante años bajo la sombra de un marido espiritualmente controlador. Cada pensamiento, cada deseo, cada anhelo espiritual tenía que pasar por el filtro de la aprobación de él. Llegó a un punto en que ya no sabía distinguir su propia voz de la voz de su esposo. Su conexión con Dios era inexistente. Su marido se había convertido en su intermediario. Se sentía culpable y espiritualmente inferior. La transformación para ella no vino de un cambio en su esposo, sino de una revelación personal. En la quietud de una noche de insomnio, clamó a Dios, sintiéndose completamente abandonada, y en ese silencio sintió una verdad simple pero poderosa del Espíritu Santo. Tú eres mi hija, tu espíritu me pertenece a mí. Esa revelación lo cambió todo. Entendió que permitir el control de su esposo no era sumisión, sino una traición a su primer amor, a Cristo. Con amor, pero con una firmeza que nunca antes había tenido, comenzó a establecer límites santos. Dejó de pedir permiso para leer un libro o para llamar a una amiga. Comenzó a compartir sus pensamientos y opiniones sin miedo al castigo del silencio. No fue una rebelión, sino una declaración de ciudadanía celestial. Su esposo se resistió al principio, pero Laura se mantuvo firme en su libertad en Cristo. Su gozo fue restaurado, su conexión con Dios se volvió vibrante y personal. Descubrió que la verdadera libertad no era la ausencia de un líder, sino la sumisión al líder correcto, Jesucristo. Su historia es un testimonio de que incluso si una de las partes se niega a cambiar, la otra puede encontrar la libertad y restaurar su conexión personal con la gracia de Dios. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre la moralidad y la verdadera libertad. Nuestra cultura nos presenta una idea de libertad que es, en realidad, una forma de esclavitud. La libertad de hacer lo que nuestros apetitos deseen. Pero la libertad cristiana es radicalmente diferente. Es la libertad del pecado y la libertad para amar. El controlador, en su búsqueda de poder, no es libre. Es un esclavo de su propio ego, de su inseguridad y de su necesidad de validación. Vive encadenado por el miedo a perder el control. La persona controlada, por su parte, vive como esclava del miedo al hombre. Ambos están atrapados en un yugo que no es el de Cristo. La moralidad sexual y relacional cristiana no es una lista de reglas arbitrarias diseñadas para restringirnos. Es el manual del Creador para la verdadera libertad y el florecimiento humano. Dios diseñó la intimidad de una sola carne como un espacio sagrado de vulnerabilidad, confianza y servicio mutuo. Cualquier cosa que viole ese diseño, como el control y la manipulación, es inmoral no porque rompa una regla, sino porque daña las almas que Dios ama y distorsiona la imagen de su amor en la tierra. La verdadera libertad se encuentra en la rendición. Es la paradoja del Evangelio. Pierdes tu vida para encontrarla. Cuando ambos cónyuges rinden su derecho a tener la razón, su necesidad de controlar, su deseo de poder, y se someten mutuamente por reverencia a Cristo, entonces son verdaderamente libres. Libres para amar sin miedo, libres para servir sin resentimiento, libres para ser quienes Dios los creó para ser, juntos.
Si este mensaje ha tocado una fibra en tu corazón, si sientes que la palabra de Dios te está llamando a una libertad más profunda, ayúdanos a que esta verdad llegue a más personas. Dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si hoy, en este momento, reconoces el control en tu vida, ya sea como víctima o como ejecutor, y quieres declarar que solo Jesucristo tiene el derecho de ser Señor sobre tu vida y tu relación, te invito a escribir "acepto" en los comentarios. Es un primer paso poderoso para salir de la esclavitud y entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Llegados a este punto, la luz de la palabra ha iluminado los rincones más oscuros de este engaño. Ya no podemos fingir que no lo vemos. La pregunta ahora ya no es ¿qué es el control?, sino ¿dónde está el control en mi vida? Y te ruego, en el amor de Cristo, que no desvíes la mirada. Tómate un momento, ahora mismo, en la quietud de tu corazón, y permítele al Espíritu Santo que te haga un examen. ¿En qué lado de esta dolorosa ecuación te encuentras? Quizás, mientras escuchabas, has sentido el nudo en el estómago de quien se reconoce como la víctima. Has visto tu propia historia en las descripciones del miedo, de la anulación, de la duda constante sobre tu propio discernimiento espiritual. Has sentido esa sed de una conexión directa con Dios, libre de intermediarios humanos. Si eres tú, quiero que sepas que tu anhelo de libertad es un anhelo santo, puesto ahí por el mismo Dios que te creó para ser libre. Tu sufrimiento no ha pasado desapercibido ante el trono de la gracia. O quizás, y esto requiere una valentía inmensa, has sentido la punzada incómoda de la convicción. Has reconocido tu propia voz en las frases manipuladoras. Has visto tus propias acciones en el disfraz del cuidado que en realidad asfixia. Te has visto a ti mismo tomando el cetro que solo le pertenece a Cristo, creyendo sinceramente que lo hacías por amor, por protección, por orden divino. Has justificado tu necesidad de tener la última palabra como liderazgo y tu impaciencia ante el desacuerdo como celo por la santidad. Si eres tú, quiero que sepas que esta convicción no es para condenarte, sino para invitarte a regresar a casa. Es la voz del Padre llamando a su Hijo pródigo, el que ha malgastado su herencia de gracia en el país lejano del orgullo y la autosuficiencia. El pecado del control es sutil porque se alimenta de nuestras mejores intenciones, corrompidas por nuestro más profundo orgullo. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Cómo se alinea la dinámica de tu relación más íntima, ese espacio que debería ser el más seguro de la tierra, con la voluntad de Dios revelada en su palabra? Es un reflejo de Efesios 5, donde dos se someten mutuamente por amor a Cristo, o es una dictadura disfrazada de piedad. ¿Es un lugar donde florece la humildad de Filipenses 2, donde cada uno estima al otro como superior, o es un campo de batalla por la vanagloria y el poder? Tu liderazgo o tu respuesta al liderazgo se parece al ejemplo de Cristo en 1 Pedro 5, que sirve y da la vida, o al de los señores de este mundo que se enseñorean de los demás. Estas no son preguntas para generar culpa, sino para provocar un arrepentimiento que dé vida. El impacto espiritual de estas elecciones es innegable. Si sientes un desierto en tu alma, si la gracia parece un concepto lejano, si la alegría de tu salvación se ha apagado, no busques más excusas. La respuesta puede estar en la forma en que has profanado el pacto de una sola carne con el ídolo del control. Pero aquí es donde la historia da un giro glorioso. Aquí es donde el Evangelio irrumpe con una potencia que puede demoler cualquier fortaleza.
No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, no importa cuán secos estén los huesos en tu valle espiritual, hay esperanza. La misma palabra que expone el pecado es la que ofrece el perdón y la restauración. La solución de Dios no es un programa de 12 pasos para ser un controlador en recuperación. La solución es una cruz. Es un llamado al arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento no es simplemente decir «lo siento». Es un cambio de mente tan radical que produce un cambio de dirección. Es ver tu pecado de control o tu pasividad ante él con el mismo horror con que lo ve Dios y dar media vuelta para correr en la dirección opuesta hacia los brazos abiertos del Padre. Para ti que has ejercido el control, el arrepentimiento se ve así. Es arrodillarte, primero ante Dios y luego ante tu pareja, y confesar no solo tus acciones, sino el orgullo de tu corazón. Es decir, he pecado, he intentado ser tu Dios y he fracasado. He usurpado el lugar de Cristo. Por favor, perdóname. Es renunciar activamente al poder. Es entregar el control de las finanzas, de las decisiones, de la vida espiritual del otro. Es empezar a hacer preguntas en lugar de dar órdenes. Es callar para escuchar. Es celebrar la sabiduría y los dones que Dios le ha dado a tu cónyuge. Es usar tu fuerza, no para someter, sino para proteger su libertad en Cristo. Es una muerte diaria a tu ego, a tu necesidad de tener razón. Es aterrador, sí, pero es el único camino hacia la vida verdadera y hacia la restauración de la gracia. Para ti, que has vivido bajo control, el arrepentimiento se ve así. Es arrodillarte ante Dios y pedirle perdón por haber temido más al hombre que a Él. Es perdonar a quien te ha oprimido, no porque lo merezca, sino porque tu libertad depende de ello. Y es, con amor y con la fuerza del Espíritu Santo, empezar a establecer límites santos. Es encontrar tu voz y decir, te amo y te respeto, pero no te permitiré ocupar el lugar de Dios en mi vida. Mi conciencia le pertenece a Cristo. Es tomar responsabilidad por tu propia vida espiritual, buscando a Dios por ti mismo, leyendo la Biblia por ti mismo, escuchando al Espíritu por ti mismo. No es un acto de rebelión, sino de sumisión al señorío supremo de Jesucristo. Es reclamar la herencia de hija o hijo de Dios que nadie tiene derecho a arrebatarte. Esta transformación no es un cuento de hadas. Es un camino, a menudo difícil y doloroso, pero es el camino que conduce a la vida abundante que Jesús prometió. Es la promesa de que Dios puede tomar las ruinas de una relación construida sobre el miedo y reconstruirla como un templo lleno de su gloria, un testimonio vivo de su poder redentor. Él puede restaurar la confianza, sanar las heridas y hacer que la gracia fluya de una manera que nunca antes habíais experimentado, pero requiere una decisión. La decisión de rendir el control y abrazar la cruz. Hoy te hemos presentado una verdad que tiene el poder de liberarte. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha encendido una llama de esperanza o te ha llevado a una convicción necesaria, te pido que nos ayudes a que esta luz llegue más lejos. Hay miles de personas atrapadas en silencio en la misma prisión de la que hemos hablado. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas reflexiones que buscan traer libertad. Dale a me gusta a este vídeo para que los algoritmos lo muestren a quienes desesperadamente necesitan escucharlo. Compártelo con alguien que creas que puede ser bendecido por él, y nos encantaría leer tu testimonio o tu reflexión en los comentarios. ¿Qué te ha hablado Dios a través de este mensaje? Tu historia puede ser el faro de esperanza que otra persona necesita para dar el primer paso. No estás solo en este viaje. Juntos, como cuerpo de Cristo,
podemos aprender a amarnos los unos a los otros, no como el mundo ama, con posesión y control, sino como Cristo amó a la Iglesia, con un amor sacrificial que libera, que honra y que nos conduce, juntos, a la plenitud de su gracia.